Estimados hermanos y hermanas, buen día. Vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 5. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 4. Dice así: Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. En estos versículos el escritor se propone explicar el tema del sacerdocio de Jesús. Ya había mencionado un par de ocasiones que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es el jefe de los sacerdotes. Es aquel sumo sacerdote que una vez al año entra al lugar santísimo a ofrecer sacrificios por toda la nación. Esa es la función de él, con el propósito de interceder a Dios por los pecadores. Entonces ya lo había dicho, ahora se propone explicarlo. Esto es bien importante para la comunidad lectora de este documento, porque según el contexto, estas personas habían perdido su templo y su sistema sacrificial presidido por sacerdotes, e incluso estaban en el exilio, estaban siendo perseguidos y por supuesto ya no estaban en la ciudad de Jerusalén. Y aunque estuvieran cerca para ir a la ciudad y ofrecer sus ofrendas, ya no podrían hacerlo por cuanto el templo había sido destruido por el Imperio Romano. Entonces ellos tenían, como cristianos que eran, y por supuesto como judíos, que nunca dejaron de ser judíos, por supuesto, se hacían la gran pregunta: ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos a llevar nuestras ofrendas? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le hago? Bueno, aquí viene entonces la respuesta. Ya les dijo que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que podemos acercarnos a Dios de manera confiada y que tenemos acceso a Dios sin necesidad del templo. Pero ahora lo va a explicar. Ahora va a hablar del sumo sacerdote, de quién es su función, de quién es, cuál es su función. Bueno, una de las cosas que se menciona en primer lugar es que es un ser humano como cualquier ser humano y es tomado de la nación, del pueblo judío. Tenía que ser, por supuesto, un hijo de Abraham y, por supuesto, de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Esos son los requisitos para que pudiera ocupar este cargo. ¿Y cuál es su trabajo o su función? Presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Interceder ante Dios por la comunidad, por la nación pecadora. Él va a representar a su pueblo, al pueblo ante Dios. Y por supuesto, tomando en cuenta su debilidad o su pecaminosidad como ser humano, primero presentaba ofrendas por sí mismo y luego ofrecía ofrendas a nombre del pueblo, pero primero por sí mismo. O sea, si para acercarse a Dios tenía que purificarse ofreciendo ofrendas y después podía hacerlo a favor del pueblo. Y además es un trabajo o es un ministerio que se realiza no por voluntad propia, sino porque Dios lo llama y lo pone en ese lugar.
así como lo fue Aarón en el relato del Antiguo Testamento. O sea, él no es sumo sacerdote porque quiera hacerlo, sino porque Dios lo eligió y le concedió ese honor o privilegio. Entonces aquí se está hablando del sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Un judío de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, que es puesto para interceder delante de Dios a favor de las personas, ofreciendo o presentando ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como él también está rodeado de debilidad, pues es capaz de comprender a las personas por cuanto él mismo está sujeto a las mismas pasiones, debilidades o tentaciones. Y es una persona que es llamada y elegida por Dios para ocupar ese puesto. No lo hace por iniciativa propia o porque sea su voluntad. Después de mencionar estos puntos importantes acerca del sumo sacerdote, ahora en los versículos siguientes va a empezar a hacer una comparación del sumo sacerdote y del Señor Jesucristo también como sumo sacerdote. Pero eso lo veremos Dios mediante el día de mañana. Estimados hermanos y hermanas, les deseo un excelente día, que la pasen bien.